Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles que Maracaibo, que era la segunda ciudad más importante de Venezuela, que era una ciudad rica, próspera, opulenta, por la inmensa riqueza del petróleo, una ciudad, Maracaibo, bendecida por el oro negro, ahora por culpa de los ladrones del chavismo, se ha convertido 25 años después en una ciudad fantasmagórica, en una ciudad crecientemente despoblada, deshabitada, en una ciudad donde solo malviven los viejitos, cuidando a los niños, a sus nietos, en una ciudad con casas sin ventanas, sin puertas y sin techos, en una ciudad donde casi no hay autos, en una ciudad donde a menudo no hay electricidad y no hay agua y no hay gasolina. ¿Por qué Maracaibo, que era una ciudad antaño riquísima, es ahora una ciudad paupérrima? Porque la gente que trabajaba y que generaba la riqueza se ha ido, se ha marchado al exilio. Maracaibo era una ciudad de más o menos 2 millones de habitantes. 1 de cada 4, más de medio millón, se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no había libertad y porque no había trabajo y porque no había futuro y porque no había comida, porque no había calidad de vida. Y entonces muchos se han ido dejando a sus hijos pequeños, a los niños, al cuidado de los abuelos. El que se iba o quienes se iban, una pareja joven, en sus 30, en sus 40, profesionales, dejaban a sus hijos pequeños al cuidado de los abuelos, a la espera de que ellos encontrasen un país donde afincarse y donde salir adelante para que quizá luego los niños pudieran viajar a reunirse con ellos, con sus padres. Entonces Maracaibo es una ciudad donde se han quedado los viejitos que quisieran irse, pero ya no pueden, y los niños que quisieran estar de nuevo con sus padres, pero están a la espera, ¿no? Es particularmente terrible porque cuando los niños van a la escuela, a menudo no hay profesores, porque los profesores, claro, se han ido también. Los profesores ganaban sueldos miserables, se hartaron de ello y se fueron a Colombia, a Costa Rica, a Panamá, a Ecuador, a Perú, dejando a sus niños pequeñitos, ¿no? Qué desgarro, qué tristeza. Y es particularmente trágica la situación porque los viejitos, los abuelos que cuidan a los nietos en casa, cuando van a un hospital, a una clínica, a una posta médica, no encuentran la atención deseada o requerida porque los médicos y las enfermeras, al igual que los profesores, se han ido también, se han marchado al exilio. Entonces es una ciudad donde la gente vive encerrada en sus casas, temerosa de lo que pudiera ocurrirle en la calle y a la espera de las noticias que vengan del exilio, a la espera también de las remesas que lleguen del exilio. Los jubilados en Maracaibo ganan entre 3 y 5 dólares mensuales, es decir, una pensión humillante que no alcanza para nada. ¿De qué viven? Viven generalmente de lo que les envían desde el extranjero sus familiares. 20 dólares mensuales, 50 dólares mensuales, 100 dólares mensuales. Pero no hay vida en Maracaibo, es una ciudad fantasmada, fantasmagórica, deshabitada. Uno la recorre y uno ve las fotos que me envían y son casas de casas sin puertas y sin ventanas y sin techos. Y uno se pregunta por qué esas casas han quedado así. Y es que la gente, antes de irse, ha vendido incluso las ventanas y las puertas y los techos.
Es decir, que esa gente ya no tiene ninguna intención de regresar más, ¿no? Y luego están las casas habitadas, que son las menos. La mayoría de las casas están vacías. En las casas habitadas, como dije, están los viejitos, los abuelos cuidando a sus nietos, todos temerosos de salir sin tener a dónde ir porque la actividad comercial, las cafeterías, los restaurantes, los cines, las tiendas de ropa, todo también ha colapsado, ha ido cerrando paulatinamente y se ha tornado gris, tristón, ceniciento. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, le dice hoy al New York Times, y la noticia está en primera plana, un despacho de Francis Robles, corresponsal del New York Times, le dice: Maracaibo se ha convertido en una ciudad, en la ciudad de la soledad. Todo el mundo está solo o se siente solo. Todo el mundo está aislado o se siente aislado, ¿no? Y es entonces particularmente triste que una ciudad que hace pocas décadas bullía de efervescencia, de actividad comercial, de riqueza, de construcción de casas en los barrios más acomodados, una ciudad en la que la gente quería vivir, a la que la gente quería mudarse a vivir, es ahora una especie de cementerio, ¿no? Es ahora la antesala del cementerio, ¿no? El lugar donde los viejitos, los abuelitos cuidan a sus nietos, sin esperanza ya de volver a ser libres en el corto plazo, sin esperanza tampoco de irse al exilio, muchos quisieran pero no pueden, y resignados a morir allí, ¿no? Algunos que están cortos de dinero, que no reciben remesas del exterior, toman un taxi desde Maracaibo hasta la frontera con Colombia. Maracaibo está en el estado Zulia, el taxi demora más o menos 3 horas y cruzan la frontera a Colombia. Pero imagínense ustedes una señora de 70 años, un señor de 75 años, ¿qué van a hacer solos en Colombia? ¿Cómo podrían ganarse independientemente la vida? Es perfectamente comprensible que prefieran quedarse en Maracaibo, en la casita de toda la vida, austera, recoleta, con poquísima comida que comer, casi siempre sin agua y sin electricidad. Esto es terrible. Si usted me dijera, bueno, hay un apagón un día de los 30 días del mes, no. Los apagones duran una semana y los cortes de agua pueden durar una semana o 2. O sea que la gente en Maracaibo, los viejitos y sus nietos, se acostumbran a vivir con poca comida y casi siempre sin agua, sin luz. Y uno dice, ¿pero qué harán? No tienen, al no tener luz, no tienen acceso a internet o a la televisión, a los entretenimientos básicos de una familia, ¿no? Es muy terrible. Luego, no se ven coches, automóviles circulando por esta ciudad fantasmagórica, principalmente porque quienes se fueron vendieron sus autos y también porque no hay gasolina en los grifos, en las estaciones de servicio. Entonces, aun si el viejito tiene un carro más o menos longevo, cochambroso en su cochera, pues no saca a pasearlo o a dar una vuelta porque no hay gasolina, ¿no es cierto? Y aun si hubiera muy poquita, que raramente hay, tampoco hay plata para llenar el tanque del auto, ¿no? Es verdad que ha descendido el crimen. Trump suele llenarse la boca diciendo que en Venezuela el crimen ha descendido más del 70%. Yo no sé si la estadística es confiable. Generalmente yo desconfío de las cosas hiperbólicas que dice el señor Trump. Pero sí es verdad que el crimen ha descendido en Maracaibo. ¿Por qué casi ya no hay ladrones? Es bien simple, porque ya no hay nada que robar. Los viejitos y sus nietos están en sus casas. Si entraran a esas casas no hay absolutamente nada que robar. Y luego en las calles tampoco hay nada que robar porque no hay gente circulando con autos de lujo o con bolsos de alta gama o con relojes llamativos, carísimos. No hay nada que robar. Por tanto, así como los adultos en edad de trabajar se han ido de Maracaibo al exilio, al extranjero, también los ladrones en edad de robar, como no hay nada más que robar en Maracaibo, se han ido al exilio a robar allá,
a robar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina o en Chile, porque en Maracaibo ya no hay ladrones en las calles, porque no hay nada más que robar. Esta es entonces la triste y desoladora historia de una ciudad que hace 30 años era el símbolo de la prosperidad y de la opulencia en Venezuela, y que ahora es, a no dudarlo, la postal tristísima de la decadencia, la miseria, la soledad, la ciudad sola y aislada, en que 25 años de larga noche chavista han hundido a esa ciudad, a Maracaibo. La ciudad de la cual todo el que podía ya se fue, y el que quisiera irse ya no puede, y cuida a los nietos con la ilusión de que algún día llegue la noticia de que vengan con los nietos, que ya estamos saliendo adelante en Colombia, en Costa Rica, en Panamá o en Ecuador. Es, por supuesto, y las encuestas lo confirman, la ilusión de todo el que se quedó, o de casi todo, ¿no? El 70% de los que están todavía ahí sueñan con que lleguen buenas noticias del extranjero para poder ir a reunirse con sus familiares que están saliendo adelante en otros países. La triste y desoladora historia de una ciudad que era rica y que ahora está deshabitada, con las casas sin ventanas y sin techos, con las calles vacías, sin agua, sin luz, sin gasolina, sin comida y en particular sin futuro, sin libertad. La ciudad fantasma, Maracaibo. Seguimos.